Escúchame bien porque esto es lo más importante que vas a leer sobre Colapinto antes del Gran Premio de Japón. No es sobre la lluvia del sábado, no es sobre la comparativa con Gasly, no es sobre las chances de podio, es sobre el auto, porque lo que Colapinto está corriendo en estas primeras 2 carreras de la temporada no es el auto que Alpine diseñó. No es el A526 que los ingenieros de Enstone proyectaron en las simulaciones. No es el coche que Briatore prometió cuando dijo que 2026 iba a ser el año del resurgimiento de Alpine. Es un coche con una falla aerodinámica confirmada, una falla específica, documentada, que Infobae llamó textualmente lesión aerodinámica después de Australia, que Soy Motor confirmó como el talón de Aquiles del A526. Y que Alpine identificó, analizó y para la que desarrolló una solución que tendría que llegar a Japón. Porque hay algo que The Race publicó esta semana que prácticamente ningún medio argentino cubrió. El nuevo alerón delantero que Alpine desarrolló para corregir esa falla todavía no tiene asegurada su llegada a Suzuka, y eso cambia completamente el análisis de este fin de semana. Hoy vamos a entender qué tiene roto el A526, por qué esa falla afecta a Colapinto de manera diferente a Gasly, qué pasa si las piezas llegan y qué pasa si no llegan. Y vamos a ver, con datos reales, por qué el Colapinto que corrió las 2 primeras carreras con ese coche defectuoso está en su mejor momento desde que llegó a la Fórmula 1. Para que entiendas la magnitud de lo que estamos analizando, necesito que visualices algo muy concreto. Imagínate que sos arquitecto. Japón, diseñaste un edificio. Los planos son perfectos. Las simulaciones de resistencia estructural dieron exactamente los resultados que proyectaste. El edificio queda terminado y cuando lo habitás, descubrís que la ventilación no funciona como diseñaste, que hay un error en el sistema que nadie detectó en los planos porque solo aparece en condiciones reales. Eso es lo que le pasó a la A526 de Alpine. En las simulaciones de Enstone, el alerón delantero del coche generaba la carga aerodinámica proyectada. En los tests de Barcelona, en condiciones controladas con velocidades bajas, el comportamiento era el esperado. Pero cuando el coche llegó a velocidades de carrera real, en los circuitos de Australia y China, con todas las variables que una pista real tiene que el simulador no puede replicar perfectamente. El alerón empezó a comportarse de manera diferente a lo proyectado, y esa diferencia tiene consecuencias que se ven en los datos de telemetría, en los tiempos por sector, en el comportamiento del coche, en las curvas rápidas y en la capacidad de los pilotos para confiar en el eje delantero en los momentos donde más lo necesitan. Vos que estás mirando este video necesitas entender eso antes de analizar cualquier número de Colapinto en estas 2 primeras carreras. Porque todos los números, los tiempos en clasificación, las posiciones en carrera, la brecha con Gasly, tienen ese contexto debajo. Un coche que no funciona como fue diseñado, 2 pilotos aprendiendo a manejarlo. Y la solución que tendría que llegar a Japón, pero que todavía no está confirmada. ¿Entendés por qué este análisis cambia completamente la lectura de dónde está Colapinto en este momento? Bien, porque ahora vamos a los detalles técnicos y te los explico de la manera más clara posible, pero antes, si sos nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Este canal cubre las noticias como nadie más te dice en la Fórmula 1, sin filtros, sin relatos falsos, con todo lo que los medios grandes no te dicen. El like ayuda al algoritmo de YouTube para que este video pueda llegar a más gente. Así que deja tu like ahora mientras arrancamos con el análisis de hoy. Antes de entrar al análisis completo, necesito que tengas presentes 3 datos que definen todo lo que viene. El A526 tiene un sistema de aerodinámica activa en el alerón delantero que lo diferencia de casi todos los coches de la parrilla. Y no es el mismo sistema que tienen Mercedes o Ferrari. Es una apuesta técnica propia de Alpine que en las simulaciones de Enstone prometía ventajas específicas en los circuitos mixtos del calendario 2026. Después del Gran Premio de Australia, Alpine confirmó que ese sistema tiene una falla, una lesión aerodinámica, en las palabras de los medios técnicos que analizaron los datos del fin de semana. El alerón no genera la carga proyectada en las
las condiciones de velocidad real de los circuitos actuales. The Race publicó esta semana que el nuevo alerón que corrige esa falla no tiene asegurada su llegada a Suzuka. Todavía, no es que no viene, es que al momento de publicarse ese reporte, Alpine no podía confirmar que las piezas llegaran a tiempo. Esos 3 datos son el mapa de este video. Todo lo que analizamos hoy, las mejoras, la comparativa con Gasly, el prime de Colapinto, se entiende sobre esa base. Arrancamos. Vamos a empezar por el principio, por el alerón delantero del A526, y te lo voy a explicar de la manera más clara posible porque entender esto es lo que le da sentido a todo lo demás. El A526 tiene un sistema de aerodinámica activa que funciona diferente al de la mayoría de los coches de la parrilla. Fíjate en esto, en la Fórmula 1 de 2026 los alerones se mueven, no como el viejo DRS que era solo el ala trasera abriéndose en zonas específicas. En 2026, tanto el alerón delantero como el trasero cambian su ángulo de ataque mientras el coche está en movimiento. Se abren en las rectas para reducir la resistencia y ganar velocidad punta. Se cierran en las curvas para generar más carga aerodinámica y permitir que el coche tome esas curvas más rápido. Alpine diseñó su sistema con una particularidad técnica que lo diferencia. El flap del alerón trasero del A526 trabaja en dirección opuesta a los demás equipos. Cuando se activa, empuja la parte trasera del flap hacia abajo en lugar de elevar la parte delantera hacia arriba. Una apuesta diferente, un camino técnico propio. Esa apuesta tiene consecuencias en el alerón delantero también, porque en un coche de Fórmula 1 el equilibrio aerodinámico entre el eje delantero y el trasero es un sistema. Si cambias la manera en que el trasero genera carga, el delantero tiene que compensar para mantener ese equilibrio. Y ahí está el problema. El alerón delantero del A526, según los datos que Alpine analizó después de Australia, no genera la carga aerodinámica proyectada en las curvas de alta velocidad. Cuando el coche supera cierta velocidad en las curvas rápidas, el flujo de aire alrededor del alerón se comporta de manera diferente a la que las simulaciones proyectaron. El resultado técnico de eso tiene un nombre: subviraje. ¿Sabés qué es el subviraje? Es cuando el coche tiende a seguir recto en lugar de girar, cuando el eje delantero pierde agarre antes de lo esperado en las curvas, cuando el piloto gira el volante y el coche responde menos de lo que debería. El subviraje en las curvas rápidas es uno de los problemas más difíciles de manejar en la Fórmula 1, porque en una curva rápida no tenés tiempo de corregir, no tenés espacio para hacer ajustes, tenés que comprometerte con la entrada y confiar en que el coche gira. Y si el coche no gira lo suficiente, tenés que reducir la velocidad de entrada, lo que significa perder tiempo por cada vuelta, en todos los sectores donde hay curvas rápidas. ¿Cuánto tiempo vale ese subviraje? Los equipos no publican esos datos, pero Infobae lo describió como una lesión aerodinámica que afecta el rendimiento del coche en condiciones de carrera real. Y Soy Motor confirmó que Alpine identificó esto como el talón de Aquiles de la 526 y que las primeras mejoras para corregirlo estaban planificadas para Japón. Esas mejoras son un alerón delantero nuevo, un alerón que corrige el comportamiento aerodinámico en las curvas rápidas, que restaura el equilibrio entre los dos ejes del coche, que le da a los pilotos el agarre delantero que el diseño original prometía. Y ahora viene la parte que cambia todo el análisis. ¿Qué pasa si ese alerón llega a Suzuka y qué pasa si no llega? Escúchame bien, porque esto es lo que ningún medio argentino está cubriendo esta semana. The Race, uno de los medios técnicos más respetados de la Fórmula 1, publicó esta semana que el nuevo alerón delantero que Alpine desarrolló para corregir el subviraje de la 526 todavía no tiene asegurada su llegada a Suzuka. No dijeron que no viene, dijeron que no está confirmado. ¿Cuál es la diferencia? Que en la Fórmula 1, cuando un equipo desarrolla piezas de urgencia, el proceso de validación técnica y logístico es más complejo de lo que parece desde afuera. Las piezas tienen que ser fabricadas, inspeccionadas, validadas en el túnel de viento, aprobadas por el departamento de homologación y enviadas al circuito con tiempo suficiente para ser instaladas y revisadas antes de los entrenamientos libres del viernes.
Si alguno de esos pasos tiene un problema, aunque sea mínimo, las piezas no llegan. O llegan tarde, o llegan pero sin el tiempo suficiente para ser instaladas correctamente. Alpine no confirmó que ese proceso se completó a tiempo, y The Race lo publicó. ¿Significa eso que las mejoras definitivamente no van a estar en Suzuka? No, puede que estén. Los datos más optimistas de Carburando y de varios medios argentinos mencionan mejoras llegando al Gran Premio de Japón, pero The Race, con sus fuentes directas en el paddock, plantó una duda que merece ser mencionada con honestidad. ¿Por qué te cuento esto en lugar de ignorarlo como hicieron otros canales? Porque este canal no funciona con hype vacío, funciona con datos. Y el dato honesto es que la llegada de las piezas nuevas tiene incertidumbre. ¿Y si no llegan? ¿Qué tiene Colapinto en Suzuka? Tiene el mismo coche que tuvo en Australia y en China. El coche con el subviraje en las curvas rápidas. El coche con el alerón que no genera la carga proyectada. Y aún así, incluso con ese coche, los números de Colapinto en las dos primeras carreras construyen algo que vale la pena analizar, porque lo que hizo con ese coche es lo que nadie esperaba. Vamos a los números, y fíjate bien en lo que te voy a mostrar porque esto es lo que nadie está juntando de la manera correcta. Australia, Colapinto clasificó 16º a 0,769 segundos de Gasly, que clasificó séptimo, una brecha de casi 8 décimas entre los dos coches del mismo equipo. Grande, visible, preocupante si la lees sin contexto. China, Colapinto clasificó 12º a 5 milésimas de entrar al Q3. ¿Lo ves? ¿Ves el salto? O de casi 8 décimas de brecha con Gasly en Australia a 5 milésimas del Q3 en China, con el mismo coche, con la misma falla aerodinámica, sin piezas nuevas, sin ningún cambio técnico entre las dos carreras, solo el aprendizaje, solo las vueltas acumuladas, solo Colapinto y sus ingenieros trabajando con los datos de Australia para entender mejor cómo compensar el subviraje con el setup del coche y con la forma de conducir. Y en China la mejora no fue solo en clasificación, fue en todo el fin de semana. En la práctica libre del viernes de China, Colapinto estuvo a menos de 3 décimas de Gasly. En la clasificación sprint, la brecha se amplió porque Colapinto lo dijo él mismo textualmente. Estaba perdido. Todavía no había encontrado el límite del coche en esas condiciones específicas. Pero en la clasificación del Gran Premio del sábado, 5 milésimas del Q3. El mejor resultado de clasificación que tuvo con Alpine hasta ese momento. Y en la carrera del domingo, la actuación más completa que mostró desde que llegó al equipo. Salida 12º, avance de 6 posiciones en la primera vuelta. Llegó a estar segundo, peleó contra Hamilton durante vueltas reales de carrera limpia, terminó 10º con un punto. ¿Sabés lo que significa estar segundo en el Gran Premio de China con un Alpine que tiene su viraje confirmado en las curvas rápidas? Significa que Colapinto encontró algo en ese coche que le permitió maximizar lo que el coche puede dar incluso en su condición defectuosa. Eso no es suerte, eso es comprensión técnica del auto. Es la curva de aprendizaje más pronunciada que cualquier analista del paddock podría esperar de un piloto en su segundo fin de semana con un equipo nuevo. Y la pregunta que todo esto construye es esta: si con el coche roto Colapinto hizo eso, ¿qué hace con el coche arreglado? Esa pregunta tiene dos respuestas posibles, una para el escenario donde las piezas llegan a Suzuka y otra para el escenario donde no llegan. Vamos a ser muy concretos, dos escenarios, los datos de cada uno y lo que significan para Colapinto en Suzuka. Si el nuevo alerón delantero llega a Suzuka y Alpine puede instalarlo y validarlo antes de los entrenamientos libres del viernes, el A526 que tiene Colapinto en pista este fin de semana es técnicamente diferente al que tuvo en las dos primeras carreras. El subviraje en las curvas rápidas se corrige. La carga aerodinámica en el eje delantero se restaura al nivel que los ingenieros proyectaron. El equilibrio del coche entre los dos ejes vuelve a ser el que el diseño original planteaba. ¿Y qué tiene Suzuka de particular en ese contexto? Que el primer sector del circuito japonés, la famosa S de Suzuka, está compuesta exactamente por el tipo de curvas donde el subviraje de la 526 genera mayor pérdida de tiempo. Curvas encadenadas de alta velocidad donde el agarre delantero es determinante para la fluidez entre una y la siguiente. Un coche con el alerón corregido
corregido en Suzuka es un coche que puede atacar la S de manera completamente diferente a la 526 que corrió en Australia y China, con más confianza en el eje delantero, con menos necesidad de reducir velocidad en la entrada de cada curva. Lanzó con la posibilidad de encontrar trayectorias más agresivas que antes no estaban disponibles. ¿Cuántas décimas por vuelta puede valer eso? Los ingenieros de Alpine no lo publican, pero el hecho de que desarrollaron las piezas de urgencia entre carreras invirtiendo recursos adicionales para llegar a Suzuka específicamente, dice que el equipo cree que la mejora es suficientemente significativa como para justificar ese esfuerzo. En términos concretos de posición en la parrilla, si el coche mejora y Colapinto aplica el aprendizaje de China, la clasificación del sábado puede ser dentro del top 10. No es una afirmación, es una proyección con sustento técnico. Si el nuevo alerón no llega a tiempo, Colapinto corre en Suzuka con el mismo coche que tuvo en China, el mismo subviraje en las curvas rápidas, la misma pérdida de carga aerodinámica en el primer sector, las mismas limitaciones técnicas que lo tuvieron a 5 milésimas del CU3 en Shanghái. ¿Y eso es una catástrofe para el análisis de Colapinto en Suzuka? No, y este es el punto más importante del video, porque lo que Colapinto mostró en China con ese coche defectuoso fue suficiente para construir una imagen de su potencial que no depende de las piezas nuevas. Fue suficiente para que el equipo vea en tiempo real qué tipo de piloto tienen, para que los ingenieros de Alpine entiendan que la curva de aprendizaje de este piloto con este coche es más pronunciada de lo que cualquier proyección esperaba, y en Suzuka, que es un circuito que Colapinto describió como el que más ganas tenía de conocer y que en el simulador de Enstone trabajó durante días antes del viaje a Japón. El ritmo puede seguir siendo competitivo incluso sin el alerón nuevo, no de la misma manera que con el alerón corregido, pero competitivo. La diferencia entre los dos escenarios no es la diferencia entre buen resultado y mal resultado, es la diferencia entre resultado muy bueno y resultado bueno. Y esa diferencia, para un piloto que viene de sumar su primer punto con Alpine en China, sigue siendo un avance real. Ahora que entendés el problema técnico del coche, la comparativa con Gasly tiene un significado completamente diferente al que los medios le dieron. Vamos a los datos concretos. Te los pongo en paralelo para que los veas juntos. Australia. Gasly clasificó séptimo. Colapinto clasificó 16º. Gasly terminó quinto con 10 puntos. Colapinto terminó 14º con 0 puntos por la sanción. Brecha en clasificación casi 8 décimas, brecha en resultado de carrera significativa. China, Gasly clasificó séptimo, Colapinto clasificó 12º, Gasly terminó sexto con 8 puntos, Colapinto terminó 10º con 1 punto. Brecha en clasificación, reducida drásticamente respecto a Australia, brecha en resultado de carrera, 5 posiciones, pero con Colapinto saliendo 5 posiciones detrás de Gasly en la largada. ¿Ves lo que esos números cuentan cuando los pones en contexto? En Australia la brecha era grande porque Colapinto era su segundo fin de semana con un equipo nuevo, con un coche nuevo, con una falla aerodinámica que Gasly compensaba mejor por su mayor conocimiento técnico de la 526. En China la brecha en clasificación se cerró casi completamente y en carrera el ritmo por vuelta de Colapinto en las fases limpias de la carrera fue comparable al de su compañero. Pero hay algo más que Colapinto mismo confirmó después de China que merece atención. Dijo que el auto de Gasly tenía otros componentes y diferente carga aerodinámica al suyo. Es decir, no solo el aprendizaje explica la diferencia. Los dos coches del equipo no son idénticos en su configuración técnica. ¿Por qué eso importa? Porque significa que parte de la brecha que ves en los resultados no es solo la diferencia de talento o de experiencia entre los dos pilotos, es también la diferencia de configuración entre los dos coches. Y esa diferencia, a medida que Colapinto gana entendimiento de la E526 y puede pedir las configuraciones que Gasly tiene, se puede cerrar. La tendencia es clara. Australia a China fue un salto. China a Japón. Y con o sin el alerón nuevo puede ser otro salto. Y la trayectoria de esos saltos es lo que define el prime de Colapinto en este momento de la temporada. Prime. Ese es el concepto central de este video y te lo voy a explicar con precisión para que no suene a hype vacío. El prime de un piloto de Fórmula 1 no es el momento donde tiene el mejor coche. No es el momento donde el reglamento le favorece más. Es el momento donde la combinación entre su nivel de desarrollo técnico, su confianza en el equipo, su comprensión del coche y su estado mental alcanzan su
punto más alto hasta ese momento de su carrera. Para Colapinto, en este momento de la temporada 2026, todos esos factores están en su mejor nivel desde que llegó a la Fórmula 1. Fíjate en la línea de tiempo. Cuando Colapinto llegó a Williams a mitad de 2024, era un piloto brillante pero en modo supervivencia, aprendiendo la categoría, aprendiendo el coche, aprendiendo a comunicarse con los ingenieros, aprendiendo a gestionar la presión mediática de ser el primer piloto argentino en la F1 desde Gastón Mazacane, todo al mismo tiempo. Cuando llegó a Alpine a principios de 2026, ese proceso de adaptación a la categoría ya estaba hecho. Ya sabía comunicarse con los ingenieros en el idioma técnico de la Fórmula 1, ya había manejado la presión mediática, ya tenía referencias de los circuitos del calendario. Lo que tenía por aprender era específico, el A526, un coche completamente nuevo, con una filosofía técnica diferente a Williams, con una aerodinámica activa que ningún piloto del campo había usado antes de 2026, y en 2 fines de semana, con un coche que tiene una falla aerodinámica confirmada, hizo esto. Pasó de estar a 8 décimas de su compañero a estar a 5 milésimas del Q3. Pasó de terminar 14º a terminar 10º en el podio durante vueltas reales. Pasó de 0 puntos a 1 punto con el primer puesto disponible en la tabla del equipo. Eso no es una mejora lineal, es una curva de aprendizaje que los ingenieros de Alpine pueden cuantificar en sus datos internos y que explica por qué Nielsen, a pesar de hablar de decepción por los resultados, nunca cuestionó la dirección del piloto. Y hay algo que Colapinto dijo antes de los tests de pretemporada que resume todo esto mejor que cualquier análisis técnico. Dijo que el A526 se siente diferente al Williams, que hay cosas que el coche hace mejor y cosas que hace diferente. Bueno, que el proceso de entender esas diferencias lleva tiempo, pero que las primeras sesiones fueron positivas en general. Un piloto que describe su proceso de adaptación con esa sobriedad, sin exageración, sin promesas vacías, mientras está trabajando para convertir ese proceso en resultados en pista. Es un piloto que sabe exactamente dónde está y exactamente hacia dónde va. Eso es el prime de Colapinto. No es el momento donde todo le sale bien, es el momento donde todo lo que aprendió empieza a acumularse en una dirección, donde la curva de crecimiento que empezó en Williams en 2024 llega al punto donde el equipo, el piloto y el coche empiezan a funcionar juntos de la manera que los ingenieros diseñaron. Y cuando ese proceso se termina de consolidar, la Fórmula 1 no da fechas, pero los datos dicen que Suzuka, con o sin las piezas nuevas, puede ser el siguiente punto de esa curva. Vamos al análisis final, el que une todo lo que estuvimos construyendo en este video. Suzuka tiene una característica técnica que hace que el problema del subviraje de las 526 sea especialmente relevante en este circuito. La S de Suzuka, el primer sector del trazado, está compuesta por curvas encadenadas de alta velocidad, donde el agarre del eje delantero es determinante. Son exactamente el tipo de curvas donde el subviraje genera más pérdida de tiempo, donde el piloto necesita confiar en que el coche gira para poder comprometerse con la entrada sin levantar el pie. Eso significa que si las piezas nuevas no llegan a Suzuka, Colapinto va a tener que manejar el subviraje en el sector más exigente para ese problema del circuito japonés. ¿Puede hacerlo? Y a China mostró que sí, que la compensación con el setup y con la manera de conducir es posible, que la pérdida de tiempo que genera el problema no es irrecuperable con el trabajo técnico correcto, pero hay algo que las piezas nuevas cambiarían fundamentalmente en ese análisis, y es la confianza del piloto en el eje delantero en la S de Suzuka. En la Fórmula 1, la confianza del piloto en el comportamiento del coche en las curvas rápidas no es un dato subjetivo, es un factor técnico que se cuantifica en los ángulos de entrada, en los puntos de compromiso, en la velocidad de rotación del coche en el vértice de cada curva. Un piloto que confía en el agarre delantero compromete más rápido, ataca más la entrada, y eso vale décimas por vuelta en un sector como la S de Suzuka. Con el alerón corregido, Colapinto tendría esa confianza. Sin él, se tendría que construir la vuelta a vuelta en los entrenamientos libres del viernes, encontrando el límite del coche defectuoso en un circuito que debuta. Ese es el desafío real del fin de semana, no la lluvia, no la comparativa con Gasly, el alerón y lo que Alpine decida hacer
hacer con las piezas, si llegan o si no llegan, si las ponen en el coche de Gasly primero por su mayor experiencia técnica o las ponen en los dos coches simultáneamente. Esa decisión interna va a definir parte de lo que ves en la pista este viernes, este sábado y este domingo. Mirá ese alerón delantero el viernes, si está cambiado o si es el mismo que en China, ya tenés el primer dato real del fin de semana. Entonces, ¿qué sabés ahora que no sabías al principio de este video? Sabés que el A526 que Colapinto corrió en las dos primeras carreras de la temporada tiene una falla aerodinámica confirmada en el alerón delantero, un subviraje en las curvas rápidas que genera pérdida de tiempo en los sectores donde la carga aerodinámica del eje delantero es más determinante. Sabés que Alpine desarrolló un nuevo alerón para corregir ese problema y que la solución estaba planificada para Japón, pero también sabés que The Race reportó que esa llegada no está confirmada todavía. Sabés que a pesar de ese problema técnico, Colapinto pasó de estar a casi 8 décimas de Gasly en Australia a estar a 5 milésimas del Q3 en China, sin piezas nuevas, solo con el aprendizaje acumulado entre dos fines de semana. Sabés que en carrera, con ese coche defectuoso, estuvo segundo durante vueltas reales en Shanghái. Y sabés que lo que viene en Suzuka tiene dos lecturas posibles dependiendo de si las piezas llegan o no llegan, pero que en cualquiera de los dos escenarios la curva de crecimiento de Colapinto apunta en la misma dirección. El primer indicador real del fin de semana llega el viernes, cuando el A526 sale del garaje por primera vez en Suzuka. Mirá ese alerón, si es nuevo, lo que viene puede ser mejor de lo que Australia y China mostraron. Si es el mismo que en China, Colapinto llega a Suzuka con el mismo coche con el que estuvo segundo en China, y eso ya sabemos lo que vale. Si llegaste hasta acá, entendés algo que la mayoría de los que van a ver la carrera del domingo no entienden. Entendés por qué el alerón delantero del A526 es el primer dato que hay que mirar el viernes. Entendés por qué los resultados de Colapinto en las dos primeras carreras tienen un contexto técnico que los titulares no cuentan, y entendés por qué este piloto en este momento de su carrera está en un punto de crecimiento que los números respaldan con datos reales. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo hiciste. Activá la campana para no perderte el análisis del viernes cuando el coche salga por primera vez en Suzuka, y dejá en los comentarios lo más importante de todo. ¿Crees que las piezas nuevas van a llegar a tiempo para el fin de semana? Las leemos todas. Y si querés el análisis completo de la previa de Colapinto en Suzuka, sector por sector, rival por rival, con el pronóstico meteorológico real del fin de semana y lo que significa cada variable para el resultado del domingo. Ese video ya está en el canal. Te lo dejamos en pantalla ahora mismo. Nos vemos el viernes cuando el alerón nos dé la primera respuesta.